Hola chicos, bienvenidos a la clase de la Edad Platino. Vamos a comenzar a hablar sobre el cómic exclusivamente del ámbito de Estados Unidos, que como sabemos se desarrolló de una manera diferente a lo que fue en Asia y en Europa. Y bueno, fue un gran gigante en la industria, por lo tanto vamos a disecarlo un poquito, lo dividimos entre diferentes edades para hablar de cómo fue el cómic en Estados Unidos. Los cómics de la Edad Platino son aquellos publicados entre 1897 y 1938. Entre ellos nos encontramos con las primeras tiradas cómicas publicadas en periódicos como fue The Yellow Kid o Meet and Jeff. Sin embargo, los libros de cómics, tal y como los conocemos, no nacerían hasta la Edad de Oro en el lanzamiento de Action No. 1. Su inicio tuvo lugar con la publicación de Yellow Kid en McFadden's Flats en 1897. Este libro fue considerado el primer cómic y contiene el primer personaje de historietas de Estados Unidos, Yellow Kid. Debido a su popularidad, en 1899 sale Funny Fox en blanco y negro, que contiene reimpresiones de la revista Puck. Se publicó en formato de tapadura. Le siguió The Blackberries en 1901, que se cree que fue el primer cómic todo a color. Las publicaciones de otras historietas siguieron estos acontecimientos. Richard Outcault, creador de Yellow Kid, publicó Buster Brown en 1902, un gran éxito que inspiró a muchos. En este punto de la historia, la serialización de los cómics no se parece a la que tenemos hoy en día. Muchos eran tapadura y algunos costaban 50 centavos. Mood y Jeff, creados por Bob Fisher, cambiaron un poco las cosas en 1910. Se trataba de una tira de prensa diaria que, si bien no era la primera de su tipo, fue definitivamente la primera en alcanzar un verdadero éxito. Presentaba personajes recurrentes, múltiples paneles en cada tira y un programa diario regular. El libro tapadura era de 15 por 5 pulgadas. Era una colección de reimpresiones de los originales de los periódicos que aparecieron por primera vez impresos en 1907. Mood y Jeff se convirtió en un gran éxito y permaneció en publicación hasta 1982. En las historietas de la época se puede apreciar la realidad que se vivía en los Estados Unidos. Es común encontrar comentarios racistas, machistas y terribles apropiaciones culturales, que obviamente no representan, o eso espero, a la industria del cómic americano actualmente. Un ejemplo es la tira que ven ahí. Es un diario de Mood y Jeff en 1913. Básicamente, a un hombre que solicita trabajo como policía de motocicleta se le pregunta si es de color o blanco. Blanco, por supuesto, responde, y las preguntas continúan. Luego le pregunta si sabe manejar motocicleta o no, y responde que no, por lo tanto, lo echan. Creo que esto es interesante porque nos da un vistazo de esa época. Todos sabemos que las cosas en este país fueron difíciles para las personas que no eran blancas en años pasados. Novedades que trajo la Edad de Platino. El primer cómic mensual. En 1922 se publicó el primer cómic mensual, Comics Monthly, desde enero de ese año y duró 12 meses. Siguieron otros libros mensuales como The Funnies de Dell Publishing, que se estrenó en 1929 y que incluía todo el contenido original en color. Material original. Hasta el momento los cómics venían publicados en periódicos y podían ser obtenidos a través de kioscos. Los libros de cómic del momento se trataban de reimpresiones de aquellas tiras cómicas. Sin embargo, todo cambió en 1933 con el primer cómic vendido en los kioscos con todo el material único y original. Detective Dan, Agente Secreto número 48, de Norman Marsh. Fue el primero en su tipo, un disparo único, con una cubierta de cartón. Se dice que el nombre Detective Comics se inspiró en el Detective Dan, Operativo Secreto número 48. Bien, la década de 1930 vio el desarrollo de algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, los cómics gratuitos se hicieron populares a principios de esta década. Esto realmente despegó gracias a la depresión, la deflación y la necesidad de mantener las prensas de impresiones en funcionamiento constante. Era caro apagar las prensas y luego volver a ponerlas en marcha más tarde. Al continuar imprimiendo los cómics y regalarlos, pudieron mantener la imprenta en funcionamiento al mismo tiempo que consiguieron algo de publicidad y buena voluntad de los lectores de cómics.
Uno de sus libros gratuitos, publicado en 1933, fue Funnies on Parade. Los primeros años 30 también vieron el desarrollo de Superman por dos adolescentes en Cleveland. En 1933, Siegel y Shooter publicaron la primera versión de su nueva creación, Superman. Continuaron refinándola de vez en cuando en el transcurso de los siguientes años. Sin embargo, este dúo creativo está ocupado trabajando en otros proyectos, por lo que Superman no fue presentado al mundo a gran escala. Hicieron su debut en el cómic en octubre de 1935 en The New Fun No. 6. Curiosamente, su creación de mayor duración no es Superman, es el Dr. Occult, un héroe con magia que ahora opera en el universo DC y que apareció por primera vez en New Fun No. 6 en 1935, casi 3 años antes de Action Comics No. 1. Hasta 1983, la mayoría de los cómics representaban humor, que era el tema más popular. Eso comenzó a cambiar a mediados de los años 30, con personajes como el Dr. Occult, que poseía cierto grado de superpoderes. Muchos héroes del pasado eran de naturaleza mística y algunos no eran completamente humanos. Hay precursores al héroe moderno enmascarado como El Zorro, 1919, Sam Bradley, 1937 y otros. Uno de los primeros héroes enmascarados fue Sir Percy Blakeney, que apareció por primera vez en la novela de Scarlet Pimpernel en 1905. Fue un noble inglés durante la primera parte de la Revolución Francesa. El heroísmo viene en su marcha disfrazado en París, para rescatar a los nobles que estaban siendo ejecutados sistemáticamente por la nueva República Francesa. Aunque no apareció en un cómic, preparó el escenario para los héroes por venir. Fue uno de los primeros héroes del estilo que se desarrollaría hacia el final de la Edad de Platino. La Edad de Platino contribuyó mucho con el desarrollo de los cómics. Vio el primer cómic mensual y los primeros cómics todo a color, el primer contenido original en un cómic y la introducción de los superhéroes en los cómics. Esto nos lleva al final de la Edad del Platino. Esto nos lleva al final de la Edad del Platino y al comienzo de la Edad de Oro, que vio la publicación de Action Comics No. 1. Y ahí es donde retomaremos las cosas la próxima clase.